Bienvenidos a un nuevo video en Fe que Transforma. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer de Dios, una guerrera que Dios está usando en este tiempo para llevar su palabra y en quien, bueno, vamos a conocer su testimonio, que es bien poderoso e impactante. Espero que sea de mucha bendición. Dios te bendiga y bienvenida a Fe que Transforma, Giselle. Dios bendiga más. Para mí es un placer de estar aquí en esta plataforma. Mi nombre ya lo dijo, Giselle Castillo. En este momento estamos pastoreando aquí en Canadá, en Iglesia de Dios de Liberación, en la cual el Señor está haciendo su obra. Y como ya ustedes saben, el que Dios llama, Él va a respaldar y Él lo está haciendo de una manera en especial. Estoy pastoreando junto a mi esposo, Santo Santana, aquí en Montreal, Canadá. Estamos aquí pastoreando la iglesia. Muy bien, y cuéntanos, ¿dónde nace Giselle? Giselle nació en República Dominicana. Soy dominicana. Para la gloria y honra de Dios, esa tierra bendecida en Dios. Yo nací en República Dominicana. Mi madre, Santa Lucrecia Castillo, ella falleció, pero gloria al Señor. Yo nací en República Dominicana. ¿Y cómo nací? Vengo de un producto de una violación. Esta guerrera que vengo aquí, soy producto de una violación, pero Dios al que llama y tiene un plan para Él va a respaldar todo el tiempo. Eh, Mi madre me tuvo a los 13 años, casi mente cumpliendo 14 años de edad, una niña con otra niña, pero le damos gloria y honra a Dios porque Él escoge, Él elige y Él llama. Y esa soy yo, una llamada de Dios y una elegida de Dios, el cual el Señor llamó para hacer grandes obras en mi vida, gloria a Dios, para hacer grandes obras y cumplir su obra a través de mí. Y quizá me dicen, wow, una niña, un producto de una violación. Sí, soy un producto de una violación en la cual mi madre me tuvo. Soy hija única, fui una hija única de mi mamá. Ya, Fue un proceso mismo muy fuerte, mismo para ella, pero mm, nunca imposible, porque Dios cuando estás ahí y cuando Dios te llama, Él obra. amén, Yo creo que ya soy un milagro de Dios. Un milagro, verdaderamente ese es un propósito del Señor. Un propósito del Señor en la cual mi madre tuvo ese problema ya a los 12 años, donde mismo fue una violación entre familias, como se da en muchos casos, y salió este producto hermoso de Dios. Esta hermosura de Dios salió de ahí, pero feliz porque Dios me eligió desde mi niñez. Dios tenía un plan y tenía un propósito para conmigo. Amén. amén. Bueno, de verdad que es bien impactante escucharlo, pero lo que podemos ver es que cuando Dios tiene un propósito, usa, ¿verdad? A veces lo negativo lo usa para bien, porque mira cómo estás aquí hoy, siendo una pastora, siendo de bendición Amén. para muchas personas y wow. ¿De Eh, qué manera? ¿De qué manera? Muy fuerte. Entonces, cuando fuiste creciendo, ¿quiénes te rodeaban? ¿Quién eran esas personas que estaban cerca? ¿Quién le apoyó a tu mami? Porque me imagino que fue muy difícil para ella, asimilar todo esto. Fue muy difícil para ella, pero yo me enteré de que yo era un producto de una violación, porque cuando yo vine a los pies de Cristo a mis 19 años, casi 20, vine a los pies de Cristo. Mi mamá nunca me dijo, mi mamá Mm, nunca me dijo de cómo yo mismo nací. Siempre ella me decía, cuando tú cumplas 18 años, yo te voy a decir algo, un secreto.
Y yo esperando, y siempre me decía, cuando cumpla 18 años, yo te voy a decir algo, te tengo que decir algo. Y yo me quedaba siempre con esa duda. Ujú, Y ya le pregunté, mami, yo tengo 18 años, dígame qué secreto. Ella no me quiso decir el secreto. Ella no me quiso decir, pero usted sabe que Dios dice que no hay nada oculto debajo del sol que no haya que saberse. Entonces yo siempre tenía esa inquietud de quién era mi papá, como hija al fin, como una niña siempre buscaba saber quién era su papá, porque a pesar de que yo tenía un apellido que es Morel, que no era mi papá, siempre decía que sí, que yo soy tu papá, siempre pusieron uno al frente como papá, pero yo sabía que no, porque él no me buscaba, no estaba ahí siempre conmigo. Y yo decía, ay, ujú, no, ese hombre no es. Y cada vez que le preguntaba a mi mamá, y resulta ser que un día uno de mis hermanos me dijo, tú sabes que tú eres mi hermana. Cuando me dice él, tú sabes que tú eres mi hermana, yo agarré y le pregunté a mi mamá y mi mamá hizo un escándalo que no es así y yo como no conocía quién era, yo decía, bueno, pues entonces que no, pero yo dije, yo quiero saber. Y en una de esas de las iglesias, en la iglesia donde me congregaba, Práctica Liberación, y yo acudí allá y me dijeron, quizá ese hombre que te dicen a ti, porque a mí yo iba al campo y me decían, no te acerques a ese hombre, porque ese hombre le hizo daño a tu mamá. Me decían un cuento para que yo no me acercara a él, ni él tampoco ujú, tenía derecho de acercarse ni a mí, hacia mí. ujú, Y yo dije, bueno, y yo le expliqué eso en la liberación y me dijeron, quizá de momento sea tu papá. Pues yo como guerrera desde que conocí a Cristo y yo me puse en un ayuno de 5 días sin beber, sin comer nada, bebí a las 6 de la tarde algo, 5 días para que el Señor me revelara y para que yo tuviera una cita con ese Señor a ver si Él era mi Padre. El Señor reveló todo. Y yo dije, ujú, para que también tú rompieras cadenas, para que tú establecieras tu orden en mí, hice ese ayuno. Yo hice ese ujú, ayuno durante ese tiempo. Cuando hago ese ayuno, el Señor me revela algo y me revela mi mamá, me revela que está mi abuela y está mi bisabuela. Y no nací en un hogar cristiano, no, sino un hogar que mismo también mis ancestros practicaban lo que era la hechicería y lo que era la brujería. Pero yo vengo a Cristo. Cuando el Señor me dice, yo hago el ayuno y el Señor me revela y estoy en una reunión donde ellos están espiritualmente, ellos están y el Señor me hace llegar y me pone a escuchar lo que ellos están diciendo, sabemos que quizás no es la persona, sino lo que habitaba en esas personas y me decían, pero a ella no le podemos pasar porque ahora ella es cristiana. Entonces vamos a ver el motivo para pasar. O sea, ¿pasar qué? Pasar esas maldiciones generacionales y mismo quizá lo que yo practicaba. Y yo comencé a orar en la misma revelación y a romper cuando escucho una voz que un estruendo y esa voz que me está ayudando a esa persona, eso algo del cielo salió esa voz y comienzo a orar y se rompió eso ahí mismo. Al otro día yo me tengo que encontrar con ese Señor. Yo voy a ir a ese Señor, pero me voy en ayuno, ungida, me voy preparada ujú, y le digo al Señor, yo sé lo que pasó ya, porque el Señor ya yo conozco la verdad. Y él se pone nervioso. Mi verdadero papá de sangre se pone nervioso. Y yo le dije, pero yo no soy quien para acusarlo, porque si Cristo me comienzo a predicarle, porque si Cristo a mí me perdonó, yo también tengo que perdonarlo. Yo también tengo que perdonarlo a usted. Y comencé yo a hablarle de Cristo, el Señor me dio un valor totalmente. Comencé a hablarle de la palabra a mi verdadero Padre. En una él salió corriendo y dijo, ay, yo quisiera no estar vivo. Y yo dije, no, y ahí yo corro hacia él, lo abrazo y le hablo a él, mira, Cristo, yo ahora soy cristiana y yo le sirvo a Cristo, yo no puedo guardar nada, yo no le guardo nada a usted, porque eso son cosas que pasaron entre mi mamá y usted, pero míreme a mí, yo soy producto de eso
y le doy gracias a Dios que fue una niña centrada y hoy mismo le sirvo a Dios. Resulta que yo le prediqué la palabra a él y él aceptó hasta a Cristo. Él vino a Mm, los pies, o sea que de una maldición Dios convierte siempre una bendición. Y de sí, lo que es mismo un trompezón, Dios te lleva a ti a poder sacar la esencia, algo productivo para Él. ujú, Y yo pude, le prediqué a Cristo, comencé a tener una relación con Él como papá, de sí, llamarlo. Él me hablaba, mira, tu hermano estaba en esto, comenzaba a orar con mi hermana dejó de hacer lo que hacía, hoy también le sirve a Dios, hoy gloria a también es Dios. un músico y yo no conocía a mis hermanos porque yo era hija única y siempre estaba sola, pero ahora yo tengo Mm, una relación con mis hermanos y ahora mismo hablo con mi padre y tengo una relación muy hermosa. Mi mamá no conocía a Cristo y para mi mamá saber de que yo conocí a mi papá fue muy chocante. Y dijo: "No, pero ¿qué él me hizo?". Y yo decía: "No, mami, yo soy cristiana, yo no puedo guardarle rencor ni hacerlo porque usted pasó por eso. No, míreme, yo soy un producto de bendición que usted tiene, una niña que nunca le dio tormento, una niña muy obediente. Usted sacó algo muy hermoso. Míreme, yo soy el producto, su hija, soy el producto de bendición que Dios le ha dado". Resulta que ya al final, ya ella vino, ella murió el año pasado. ujú, Me la gané para Cristo, porque ella no quería, pero el Señor obró de una manera en especial en ella y vino a los pies de Cristo y se fue con Cristo Jesús. Quizá muy joven, quizá me preguntan muy joven, pero ella vino con un cáncer, le pasó que tuvo un cáncer muy agresivo ujú, y yo le pedí al Señor como guerrera, que he visto milagro y prodigio el Señor hacer mismo a través de mí. Y le dije: ujú, "Señor, ¿qué pasa? ¿Tú la vas a sanar o tú te la vas a llevar? ¿Qué es?". Mientras que él me puso en oración y le digo yo: "Tú eres el Dios que habla conmigo de una manera sobrenatural". Yo no sé, que quizá hay personas que Dios no habla así. Dios habla y Dios te revela, porque cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes una comunicación con Dios, cuando tú sabes que Él es tu Padre y tú eres su hija y tienes una comunicación con Dios, el Señor te va a hablar siempre, mismo para advertirte como también para dirigirte, porque Él te dirige y a través de su Santo Espíritu Él siempre te va a hablar. Y yo le dije: "Señor, revélame, porque esto vino muy agresivo". Y yo le hablaba de Cristo, fue difícil porque ella decía: "No, que yo soy católica, que no, y que no, y que no". Pero el Señor obró en ella. Y yo le ujú, dije: "Señor, ahora ya ella aceptó a Jesús, ya ella está en los pies de Cristo, ya la batalla fue ganada", que fue lo más importante. Y le dije: "Señor, revélame si tú te la llevas o si tú la sanas, porque tú eres el que sana, yo puedo orar por ella y yo he visto que tú lo has hecho en mí y tú has hecho un milagro en mí y en otros, pero revélame si tú te la llevas o tú la sanas". Cuando, ujú, me acuesto en el mueble, que era las 3 de la mañana hablando con mi padre, él me revela y me lleva a la sala donde ella está, exactamente todo. Ella la veo muerta y veo que yo grito y la grité antes de que antes que ella muriera, ya el Señor me había llevado al momento que iba a pasar. Por eso que el presente de que nosotros vemos, para Dios es el pasado. ujú, Para Dios es pasado y el Señor me lleva a la sala y la veo que ella va a morir, que está y estoy llorando: "Ay, mami, no me esperaste", le digo yo en la revelación donde Dios me reveló, le pedí, y lo que tú le pides a Dios con fe siempre tú lo vas a recibir. Y le dije yo: "Señor, tú no me llevaste, tú no me esperaste, mami linda, no me esperaste que yo llegara por lo menos". Y yo me quedé tranquila. Yo cuando me desperté, el Señor me puso a llorar antes de me puso a sentir lo que yo iba a preparo. sentir, me estaba preparando para el momento. A los días, a la semana después, así mismo ella muere, y yo voy llegando y no me a la misma palabra, el mismo escenario. ¿Y qué pasa con eso? Yo le dije: "Señor, te la llevaste", pero ya yo sabía, todo me ocultaban. Todo el doctor me decía: "Ya no hay nada", y uno siempre con fe, creyendo que el Señor puede mismo cambiar, siempre con Ujú, la fe.
Todos me sí. culpaban, pero ellos no sabían que ya Giselle estaba preparada porque ya el Señor le había revelado, ya el Señor le había hablado, ya el Señor había tratado con ella. Cuando llego al escenario donde ella está y la veo, comienzo mismo a llorar como hija, pero un momento dado yo estoy embarazada de mi bebé, de la que tiene 1 año, ahora casi 2, y yo estoy embarazada y la veo. Y un momento dado en lo que lloro y le doy gracias al Señor, comienzo a Dios a orar y a glorificar el nombre de Dios. Mm, Porque en el momento más difícil es donde tú mismo glorificas a Dios. Y yo siento, yo siempre le digo al Señor que me ha dado bastante prueba. Tú a mí me has llamado a amarte sobre todas las cosas. Y cuando Dios te manda a ti a amar sobre todas las cosas, es a través de toda circunstancia y situaciones que tú estés pasando, no para culpar a Dios o por qué. No, 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 no se le pregunte el por qué a Dios, sino se le da gracias a Dios por lo que Él hace, porque lo que Él hace lo hace perfecto. En Él no se añade tristeza, sino que lo hace perfecto. Cuando el Señor me muestra a mi mamá, yo llego que recién casi hacia 1 hora, Él me abre los ojos espirituales y como que se abrió el cielo. Se abrió el cielo y me muestra. En otras entrevistas he hablado sobre ese testimonio de cómo el Señor trata mismo conmigo de esa forma. Y se abre el cielo y me la muestra vestida de blanco. Yo veo solamente la luz, nada más, ni siquiera su rostro. Hay alguien al lado de ella que era imposible verlo, era imposible distinguirlo, porque es que la luz que se ve no se compara ni siquiera al sol. El sol no alumbra como hay esa luz allá. Por eso mismo mm, dice la palabra que allá no se necesita, no se necesita luz porque ya hay luz. Y era esa luz tan grande. Y cuando la veo, el Señor saca algo de mí, el luto. El Señor saca algo sobrenatural de mí. Comienzo yo a orar, comienzo a sentir el Espíritu Santo hablar en lengua, a glorificar a Dios en ese momento. Y yo le digo, yo la veo, le digo a los que están ahí alrededor mío, yo la veo, él se fue, ella se fue con él se la llevó, yo la veo, él me la veo, me hace verla. En ese momento yo estaba en shock y las personas me veían y me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo tú estás tan fortalecida? Y yo le digo, y yo comenzaba a hablar, pensaba, alguna persona llamaba y pensaban que yo no iba a tomar el teléfono. Y yo lo que comenzaba a predicarle, a hablarle de él, mm, a hablarle mismo de él y a predicarle su palabra. Y a decirle que el Señor es el único que sabe, porque ya Él me había preparado. Eso es bueno cuando tú sabes que Dios te prepara antes, porque ya tú sabes cómo accionar y cómo actuar, porque ya papá, tu Abba Padre te preparó para el escenario. Y yo sí. comencé a hablarle a esa persona, yo comencé a decirle, a darle el mismo refrigerio mismo a esa persona, y ellos me veían, es que es impactante. Mm, Es mm, impactante, pero más sí. impactante fue porque como pastoreo me tocaba dirigir, ella murió un viernes y me tocaba dirigir el sábado. Y quizá la persona pensaba que yo no iba a ir a la iglesia, que me iba a sentir, ya tú sabes, como muchas personas se sienten. Pues yo agarré y me paré al otro día que estaba en la iglesia y yo dirigí el culto, adoré a Dios, glorifiqué a Abba Padre. Y ellos se quedaron impactantes, porque hay muchas personas que se quedan impactantes, y es que tú tienes que ser un testimonio para otro. Tú tienes que ser un refuerzo que ellos vean que a pesar de lo más difícil que tú estés pasando, tú tienes que estar plantada sobre la roca y saber de que tú tienes que amar a Dios por cada, importando las circunstancias y las situaciones que tú estés pasando. Y ellos se quedaron impactantes. Mismo mi cuñado, me acuerdo, me dijo, de verdad que Dios está con, de verdad que usted es una mujer de Dios, porque pararse ahí, a adorar a Dios y comenzar a sentir su presencia y echar para adelante mismo el proceso y el procedimiento, echar para adelante a pesar de todo, fue una bendición de Dios. Sí. Y lo más lindo es que me la gané para el Señor, porque yo le dije al Señor una palabra, que toda mi familia iban a estar con Él y que le iban a servir a Él.
y me la gané para el Señor y ella se fue totalmente en paz. ¿Por qué? Porque se fue los pies de Cristo. Y yo dije, gracias, porque esa es la forma que tú me dices, ella está conmigo. Él todavía se la lleva, todavía estoy en el escenario y todavía me muestra, no te preocupes, hija mía, que ella está conmigo. Ella está Sí, conmigo. Y yo dije, ahora es el momento donde nosotros debemos encargarnos de los vivos, como dice su palabra, hay que encargarse de los que están vivos, de sí. lo que están vivos, de que el luto mismo es por un tiempo y seguir hacia adelante, de que siempre te va a hacer falta, claro que sí, pero en ti va a estar siempre esos momentos bellos y esos momentos maravillosos, pero eso no queda ahí. Yo después le pregunté al Señor que por qué no la sanó, si él hacía tanto milagro, ahí vino un porqué. Y Ujú, le dije: "Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué te la llevas? ¿Por qué no la sanaste? No me mostraste, nomás me mostraste que tú te la llevabas". Y él me dijo algo, Giselle, así mismo me lo dijo, mismo lo escuché. Giselle me dijo, si la dejaba, nada me iban a durar 3 meses en mí, iba a ser la pérdida completa porque ni iba a venir conmigo, ni tampoco, no iba a morir conmigo, no iba a estar en Dios, ni tampoco iba a morir en Cristo. Y yo ahí me quedé tranquila, no, gracias Señor, porque la mejor ganancia para mí es de que ella se salve. A veces hay ujú, personas que dicen, ay, ¿por qué? ¿Que te la llevaste? Sí, yo entiendo que uno quiere tener su ser querido todo el tiempo con ella y mucho más su mamá. Mucho sí. más su mamá, uno quiere tenerlo ahí siempre, pero hay veces que el Señor determina cosas que quizás tú no lo entiendes en el momento, pero quizás lo vas a entender después. Cuando Él me dijo es que no iba a durar ni siquiera 3 meses, cuando le hablo a mi tía sobre eso, mi tía me dijo eso mismo, me reveló el Señor, eso mismo me dijo el Señor, que fue Él y Guau. fue su voluntad de Él llevársela, fue su voluntad Él llevársela porque yo no quería que ninguna de mi familia perezca y que mi familia no se vayan en Cristo. Y yo le Ujú, dije, Padre, pues está bien, si es para que ella se salve, se haga así, hizo tu voluntad y tu voluntad yo la sé, sí. porque es para salvación de ella. Y ahora yo no tengo por qué tener temor o tener temor de que ella no va a estar ahí en aquel día, sino de estar segura de que ella va a estar ahí en aquel día en el cual el Señor viene a buscar y va a ser una de las que va a ser levantada primero. Gloria a Dios, de Como la que va a dice la ser palabra, levantada sí. primero. Y Dios me ha dado una fortaleza, me ha dado fuerza. Yo he pasado bastante proceso, pero soy de la que dices que el Señor le da a sus peores batallas, sus mejores guerreros. Entonces, ¿verdad? Volviendo un poquito más atrás, Oh, sí. es muy poderoso, ¿verdad? Que el Señor tenga ese detalle de hablarte, revelarte, ¿verdad? Pero antes de que tú conocieras al Señor, cómo vivías antes? ¿Y cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, yo necesito a Dios? Porque tú sabes que vienes de una familia que No no te conozco. había mostrado al Señor. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que viviste? Ahí voy a vivir. Yo en mi niñez tuve que madurar a pesar de hija única, tuve que madurar muy pronto. Recuérdense que dice la Biblia que las maldiciones vienen de generación a generación, ¿verdad? Y cuando no hay alguien en Cristo que pueda cortar, eso mismo sigue. Ese Ujú. versículo y todas esas palabras yo la viví. Al venir de una violación, eso perseguía. Eso no quedó ahí. Eso no quedó ahí. Eso mismo perseguían. A mí mismo en mi niñez intentaron muchas veces hacerlo también. O sea, eso era un patrón repetitivo. Mm, Era un patrón repetitivo, pero el Señor siempre me guardó y el Señor mismo me cuidó y me guardó siempre. Yo estaba siempre con mi mamá, me crié con mi madre, ella esforzándose para mismo darme todo lo que yo necesitaba como madre al fin y esforzándose fue una madre que me instruyó bastante, me dio una educación bastante recta, en la cual yo le agradezco bastante porque en mí se notaba la diferencia.
En mí se notaba la diferencia, siempre fui una niña mínimo, obediente, respetuosa. Yo respetuaba mismo, yo respetaba mucho a los adultos, porque eso me enseñó mi mamá a respetar. No fui una niña de problemas, no, no fui Ujú, una niña de problemas, aunque siempre fui criada sola, porque era una hija única, no tenía esos hermanos. Después venían alguien más, pero realmente eran familia, no era algo que sea mi hermano, es una familia que crezca con él, pero fui respetuosa y tuve que madurar bastante porque al mi mamá trabajar tan fuerte para poderme levantar, yo me quedaba sola en la casa y ahí ujú, estaba estudiando. Mi niñez fue un poco quizás dura porque hay cosas que yo no entendía, que luego mismo la comencé a entender, pero yo le doy gracias a Dios que todo bien. ¿Cómo conocí a Cristo? Cada vez que yo pasaba a, cada vez que yo pasaba a un culto que daban aire libre, era muy ujú, católica, muy centrada en el catolicismo, pero tenía algo de curiosidad de niña. Desde niña yo iba a la católica, me sabía hasta la misa, todo lo que ujú, decía el sacerdote, yo me sabía todo lo que iba a pasar, pero cuando comenzaban de que esas confesiones, yo decía, pero ¿quién es él? Porque a donde yo tengo que ir es a Dios. Yo, niña, sin saber todavía que Jesucristo tenía que aceptar a Jesús. ¿Quién es ese, el sacerdote? ¿Por qué yo tengo que revelarle mi pecado a un hombre? Ese era mi pensamiento. Si donde yo tengo ujú, que revelarle los pecados a un Dios, a mi Dios. ujú, Y mi mamá me llevaba a la basílica y que la Santa María, yo la miraba de arriba abajo. No, Giselle, que tú tienes que pedirle, niña, yo, ¿eh? Y yo la ujú, miraba de arriba abajo. Pero ¿y quién es ella? Él no es un Dios. Sin saber ujú, nada, le dije, pero qué, eso es una estatua. Tú piensas que yo me voy a parar ante ti. No, no, tú te equivocaste, le decía yo a eso, porque ujú, nunca me gustó lo que él idolatría de esos cuadros. No, nunca, yo estuve negada con eso, nunca me gustó nada de eso. Nunca ujú, me ha gustado y nunca me gustaba eso. Y veía en la católica muchas cosas. Y yo iba mismo a los hogares y oraba, pero tenía una hambre, una sed de Dios. Desde niña oraba y cuando yo oraba en voz alta, yo sentía que sentía ataques, muchos ataques, porque no conocía a Dios. El enemigo sabe que tú estás orando y estás escuchando lo que tú dices y sentía que como que venía más ataques y aprendí a orar dentro de mí sin decir nada y veía las cosas cumplirse sin oh, conocer a Dios. Y yo comenzaba a orar en silencio y comenzaba a ver que Dios sí respondía. Y me encantaba todos los cultos de aire libre, yo iba. Mi hermana, tengo una hermana de crianza que viene siendo mi tía, que ya ujú, después de grande vino con nosotros. Y ella se burlaba, decía, mira que ellos sienten esto, pero yo siempre tenía una curiosidad. Era como que yo pasaba por el lugar y algo me detenía en ese lugar y me hablaba como un imán. ujú, Me hablaba como un imán y iba a las iglesias, iba, y siempre sentí esa atracción por el evangelio. ujú, Hasta que un día fui a la iglesia y me convertí. Sentí eso de pararme, mi tía me lleva, y sentí eso de pararme y convertirme. Y acepté a Jesús, pero era una iglesia de esas que tú de una vez tienes que transformarte. Se miraba mucho lo que era la vestidura más, aunque el Espíritu Santo es quien trata con cada quien. ujú, Y mi tía decía, pero es que yo no tengo ropa. Por eso hay que tener mismo mucho cuidado cuando una persona viene y que tú quieres ponerle doctrina a esas personas y no dejar que el Espíritu Santo sea tratando con esa persona, no el ujú, hombre. Y mi tía dejó de ir, pero yo seguí, yo fui una varias veces más. Pero cuando vengo aquí a Canadá, no encuentro, me convertí, ellos no supieron de mí, nada, no encuentro a nadie aquí. No encuentro a nadie aquí. Cuando me convertí, mi mamá me hizo la guerra.
Mi mamá hasta me pegó. ¿Cómo que tú eres católica? Y yo me quedaba orando. Tú no vas para ningún lado. Mi mamá siempre me dejaba salir porque me tenía confianza. Yo no era muchacha de problemas. Tú no vas para Ujú. ninguna iglesia. No te quiero ver en la iglesia. Me hizo la guerra. Ay, ay. Ya que no. Y yo seguía yendo, pero al venir aquí no tengo a nadie. Y tengo a mamá. Y mamá comienza a decirme, pero Jesús bebía vino y compartía. ¿Por qué tú te vas a quedar aquí sola, ven? Y yo me alejé, pero ellos tenían a mi esposo, éramos novios en ese momento, éramos pareja ya, y él no era cristiano, pero ya yo vine a los pies de Cristo. Cuando voy allá, ahora él es cristiano y la que está alejada soy yo. La que está alejada soy yo y me dice, ven, ven a la iglesia. Y yo le digo, no, es que yo no quiero volver a hacer lo que hice, porque yo tengo que hacerlo para Dios. Yo me siento mal al volverle a fallar a Dios, porque me alejé. Y él no entendía eso, y no, ven, y yo me iba y se iba para la iglesia, y yo me iba, pero siempre lo dejo, y él comenzó a ungirme, porque él me ganó para Cristo. Él comenzó a ungirme, y ungir y orar conmigo, y me ungía todas las noches. Cuando me ungía, había algo que quería entrar, pero no podía, yo escuchaba en el zinc, y yo te unjo y te declaro para Cristo. Y ahí oraban. Y tuvimos una lucha fuerte. Él peleó una lucha fuerte, mismo espiritual, literal. Él peleó una lucha fuerte conmigo para ganarme a mí. Ujú, Y el día que yo acepté a Jesús fue un 28 de agosto del 2008, un martes, y era día de oración. Y cada vez que me venían y yo venía, yo iba más a la iglesia. Yo comencé a visitarla. Y cuando me decían, ¿tú quieres a Cristo? Y yo le decía: "Ay, no, no estoy preparada", pero es por miedo de volverle a fallar a Dios. No por miedo de que yo no quería a Dios, porque yo siempre desde niña, siempre quise a Dios. ujú, Y sentí esa espada, sentí ese dolor en mi pecho, esa angustia en mí, esa tristeza, porque le dije que no. Y me sentía mal, porque ujú, le dije que no a esa persona, y sentí el espíritu contrictado. ujú. Y volví me preguntaron y decía: "No, es que yo tengo miedo, yo tengo miedo". Y me decía mi esposo: "Pero, ¿por qué tú no te conviertes si tú ya te convertiste?". Me dijo una vez: "¿Por qué tú no vienes?". Y era por tener miedo de De fallarle fallar. nuevamente. Pero ese día era día de oración. Y cuando Ujú, era día de oración, ese martes de oración, yo paso al altar y dijo: "Sí, yo lo quiero". Y lo acepté y lo confesé a Cristo. Y me entregué a Él hasta hoy, pero cuando salí de la iglesia, yo siento lo espiritual muy fácil. Es como si aquella persona que el mundo espiritual no se cierra. Y cuando yo salí de la iglesia, que me monté en el motor con mi pareja, que fue a los 19 años, yo escuché una voz audible, ese espíritu, esperó que yo saliera porque ya no podía entrar porque ya salió de todo en mí. Y me dijo: "Ah, tú te convertiste, no te preocupes lo que te va a pasar, ahora que viene la te guerra". amenaz. Me amenazó. Yo lo escuché, yo le digo a él lo que pasa. Y esa noche comenzamos a orar en la casa. Ya yo soy cristiana, ya le pertenezco a Cristo, ya el amor, ya él, ya somos uno. Ujú, Y cuando él comienza a orar y comenzamos a orar, literalmente escuchamos un ruido de un espíritu. Saben que los espíritus cuando no cumplen lo que le dieron, ujú. cuando no cumple su misión, perdón, Sumisión, cuando no ajá. cumple su misión, son castigados. Yo no lo entendía, ahora yo lo entiendo. Ya mismo como pastora, ya como mismo guerrera en Dios y como ministra del Señor, lo entiendo. Y cuando nosotros comenzamos a orar, nosotros escuchamos literalmente ese espíritu llorando, Guau. llorando, llorando, pero fue el mismo que me dijo: no te apures cuando tú salgas". Y lo escuché llorando, y lloraba ese espíritu, lloraba, pero desde ese día hasta hoy yo le sirvo a Cristo. Desde el Gloria a 2011 Dios. hasta ahora tengo 18 años sirviéndole a Cristo y nunca para atrás, sino siempre para adelante.
Ahí donde el Señor, después que le sirvo a Cristo, ahí comienza el Señor a revelar, tenemos una familia y nos da el llamado. Siempre el Señor me daba revelaciones de lo que Él quería para mí y me decía que yo era una, siempre decía, no, pastor, ustedes son pastores, mi esposo, yo huía. Ay, yo decía, yo siempre decía, no, 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 yo sirviendo me veo bien, Señor. Ay, Padre, mira, sirviendo, orando, intercediendo, profetizando. Está bien, en esa área me sentía bien, pero había un llamado, a un llamado que mi esposo y yo le corríamos. Y él me dijo una vez orando, yo sé que no te gusta estar al frente, tú eres una persona que no te gusta estar adelante o así, pero fui yo que te llamo de adelante para atrás. Soy yo que te llamo, tú eres mi pastora. Me dijo así él hablándome. Y yo dije, ay, Señor, 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 y mi esposo y todo el que nos conoce mismo sabe que nosotros íbamos a ese ministerio, porque cuando tú realmente tienes un llamado, el que verdaderamente Dios lo llama, esa persona siempre huye, siempre como que no acepta muchas veces alguno su llamado, o Ujú, si no lo ve muy grande y se ve tan pequeña. sí, Pero el Señor llama a lo pequeño para convertirlo grande. ujú, Te llama tal como tú eres para Él convertirlo grande. Y hasta que ya pude aceptar mismo el pastorado. Y hasta ahora yo he visto la mano de Dios obrando grandemente en milagros, en liberaciones. Veo a Dios cómo hace la obra Él grandemente, donde hay personas que son restauradas, donde hay personas que son liberadas, donde hay personas que han venido a Cristo y veo a Dios obrando. Y yo digo, Padre, pero tú, yo soy como un Jader, que quizá venía de una familia de quizá maldición y que ujú, tú cambiaste totalmente la historia. Y así soy sí, yo. El Señor cambió totalmente la historia mía, la cambió en bendición. Y hoy yo veo a Dios obrando grandemente en todas las áreas de personas que me ven y dicen, wow, y persona, y lo más bello para mí es ver Dios hablando a través de la persona. Nunca digo que la gloria es mía, siempre digo, el Señor lo hizo por ti, el Señor te libertó, siempre el Señor, porque siempre la gloria y honra es de Él. Y Él es amén, celoso, Él es amén, celoso, mi Padre es celoso, Papá es celoso, nuestro Dios mismo es celoso. Y veo al Señor libertando alma, vida, sí, viendo personas que vienen a esos pies de Cristo, viendo personas tocadas, viendo milagros instantáneos de Dios, porque cuando el Señor te llama, Él te respalda y Él cambia tu historia de maldición en bendición. gloria a Dios, El Señor transforma tu vida por completo y Él transformó la mía. Él amén, transformó la mía. Hay personas sí, que se avergüenzan quizá de su pasado y quizá de testificar, pero yo no me avergüenzo. Para mí es una gloria, es ver algo maravilloso en Dios, de ver la gloria de Dios manifestada, porque hoy en día estoy llena de su presencia. Hoy en día mi pasión es Dios. Y amén. tú aquel que me conoces que como tú no hay otras. Ahora yo quisiera que hablemos, no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde la fe como que se le pone pequeña a uno, momentos de quiebre, momentos donde Dios te sacude. Algunas personas no pierden la fe, pero otras sí, sienten como que la fe le baja un poquito. Entonces yo quisiera ver si es posible que tú nos compartas cuál ha sido tu mayor momento de quiebre. El mayor momento de quiebre que yo he tenido, que Sí. se me ha bajado la fe, está difícil la pregunta, porque algunas veces me aumenta, A ti se gloria a te Dios, aumenta. Bueno, pues porque compártenos ya esos momentos de quiebre. está difícil de quiebre.
Quizá cuando yo pasé un momento de enfermedad, donde Dios lo permitió para también Él glorificarse, que es donde me dio una embolia pulmonar. Por eso es que me dio una embolia pulmonar y yo peleaba y lloraba y le preguntaba al Señor que si yo había fallado, que si yo había pecado, que yo hice, qué puerta abrí. Muéstrame, Señor mi Dios, en qué te fallé, por qué me vino esa situación. Si te he fallado, perdóname, le pedía perdón al Señor y le oraba al Señor porque me había pasado eso, porque era un momento donde quizás me sentía en un mejor momento, en uno de mis mejores momentos, donde estaba siempre activa para Dios, donde siempre estaba sirviéndole al Señor en todo, donde en Giselle para Dios no existe un no, siempre sí, aquí estoy dispuesta, mismo si me siento mal, mismo si estoy, no importa cómo para Dios sí estoy ahí siempre disponible. Y en ese momento llegó esa enfermedad y yo dije, Señor, pero ¿por qué vino esa enfermedad? Y me sentí un poquito baja en ese momento porque no sabía qué pasaba, si fue producto de que sea yo que haya provocado o que si yo me había apartado o que Ujú, si me había pasado algo. En ese momento hubieron muchas guerreras al lado mío peleando esa batalla, porque fue una embolia pulmonar donde había coágulos, muchos coágulos en mis pulmones. ujú. Cuando yo estaba ya en el hospital, ¿Y qué lo causó? no se sabe. Mm, Aún mismo hicieron investigaciones de mm, todo, genética, todo eso, y no saben qué fue que causó eso. No mm, saben, hasta el día de hoy no saben qué causó esto. Y yo me sentí un poco así porque dije: "Padre, no entiendo", pero comencé a orar y yo dije: "Padre, si tú necesitas más de mí, yo te voy a dar más de mí. Yo voy a orar". En mi casa hay un pasillo entre la sala y la sala para ir a la cocina. Esa fue mi área de escenario. Esa fue mi área de escenario y yo comenzaba a orar cada vez que me sentía esos ataques, porque hay momentos que baja en la enfermedad, te duele o te sientes baja sin fuerzas y te sentías sin fuerza, yo clamaba a Dios. Yo clamaba a Dios y le decía, Señor, mi Dios amado, ten misericordia de mí, mira a mis niños. Mis niños aún están pequeños, pero que se haga siempre tu voluntad. Solo te pido mm, que yo esté bien contigo y que yo me pueda ir bien contigo, porque mi salvación, a pesar de todo, era lo más importante. Si te he fallado, yo me reconcilio, tú sabes, contigo. Eso fue antes de ser mismo pastora. ujú, Y tuve esa bajez en lo que es enfermedad, esos embolia pulmonar, yo no sé, yo le dije: "Padre, eso fue un espiritual, fue un ataque, me descuidé en algo, porque, ¿qué pasa conmigo?". Yo soy de la persona que el que tiene un pleito y me dice: "Ora", yo también agarro el pleito. Yo voy a mm, orar hasta que suceda. sí, Y todo el mundo me pedía una oración y yo veía los milagros acontecer. Y yo dije, quizás fue un desliz de eso, que quizás tú no estaba apta para quizás entrar a ese territorio, aunque se vio la gloria, entré y quizás tuvo un ataque. ujú, Y fue un momento muy difícil en mi vida porque yo veía esa sombra que quería destruirme en ese momento, pero el Señor no lo ujú, permitió. Yo comenzaba a orar, a interceder, a buscar personas comenzaban a orar conmigo. Hubieron personas que estuvieron ahí a la mano conmigo porque sentía que estaba débil, sentía que necesitaba refuerzo para poder sí, pelear esta batalla, para poder vencer, para saber cómo era la voluntad de Dios, si era la voluntad de Dios o si era, me sentía débil en ese momento. Y el Señor mandó refuerzo. El Señor mandó refuerzos. Recuerdo que ese día tuve un shock, me sentía nerviosa, mi corazón comenzó a latir rápidamente,
me sentía muy diferente, incluso se llamó el 911, pero quien me llevó fue la dueña del apartamento, me llevó al hospital y yo fui. Ahí me hicieron un escáner y pudieron ver que era una embolia pulmonar. Ahí una vez me llevaron a observación y todo eso, me hicieron varios exámenes y me dijeron, no, tú lo que tienes es una embolia pulmonar. Ujú. Y yo dije, yo ni sabía qué era eso. No reconocía que era eso. Luego me puse a investigar y la pastora donde me congregaba, antes de ser pastor, dice, lo que tú tienes no es cualquier cosa grave, pero yo no hacía caso, yo no escuchaba, dije, ¿cómo que grave? Yo estoy de pie todavía, yo estoy aquí de pie, dice, sí, no es cualquier cosa lo que te dio y vamos a orar por ti. Ellos oraron, intercedieron, mi esposo fue un bastón, su cuñada y su hermano también fueron un bastón para mí y oraban. Y normalmente esa enfermedad es a vida, o sea, tú tienes que beber anticoagulante a vida. A Ujú. vida tienen un tratamiento. Yo le decía, Señor, ayúdame porque yo no soy persona que sigo un tratamiento, que tengo que estar bajo una pastilla. No me acostumbro a eso, Señor, porque yo sé que mi pastilla eres tú. Yo te conozco a ti. Yo no quiero ese tratamiento a vida de que yo Muy tenga que, normal de nosotros. yo no quiero eso, Nos Señor, porque automedicamos. yo te conozco, yo no puedo ver ese medicamento a vida, no, Padre, ese anticoagulante a vida. ¿Qué es a vida? Y dije, no, y comencé a orar, y en un momento dado me llama una profeta y estamos orando, y me dice: "Yo veo tus pulmones nuevos", que el Señor todavía no ha pasado un mes de la enfermedad, y el Señor me dice: "Yo veo tus pulmones nuevos, el Señor te entrega unos pulmones como bebé". Y yo en el nombre de Jesús, pero nunca desmayé, siempre oré, siempre estuve ahí Ujú. de pie de guerra, siempre para la voluntad que Dios diga, pero no acepté la voluntad de que no, quizá me vaya a morir, no. Yo dije, bueno, pues si el enemigo quiere hallarme o si el Señor me quiere llevar, que me halle peleando, porque yo no me voy a dar por vencida. Yo no me voy a dar por vencida. Me halle peleando. Y siempre oraba al Señor su misericordia. Y en un momento dado me profetizaron y comenzaron esas guerreras a orar por mí. Y mismos pastores me comenzaban a orar por mí. Yo adoraba a Dios en medio del proceso. Yo no podía levantar ni siquiera una bolsa con una compra, no podía, no tenía la fuerza para Ujú. poder hacerlo, no podía mismo levantarme. Y estaba ahí yo, Padre, intercediendo, Señor, Señor, y oraba. Y cuando me profetizaron, yo veo tus pulmones limpios. Y el Señor me revela que me da mis pulmones nuevos, unos pulmones completamente nuevos. Y yo le dije, Padre, yo pequé, yo hice algo, revélame. Cuando viene otro profeta me dice, no es que tú hayas pecado, no es que tú hayas hecho algo, sino que el Señor lo permite para Él glorificarse. Y el Señor se va a glorificar en ti, no es para muerte, sino para Él glorificar. Y yo Amén. como quiera, yo, gloria a Dios, gracias Señor. Cuando voy al médico, que me dice que el tratamiento es a vida, Ujú. y el Señor provoca un sangrado en mi vientre, un quiste se rompe, y al beber anticoagulante, el sangrado extiende porque es un anticoagulante para que la sangre no se coagule. Ujú. Provocó que ese quiste que tenía se rompiera. Y yo comencé a orar, el Señor, yo era de la que oraba, Padre, porque me dijeron que tenía quiste, Padre, que se desaparezca también todo quiste, que se rompa, que esto. Pues el Señor Y no se rompió. se rompió un quiste y Ay, al romperse ese bendito. quiste provoca un sangrado dentro de mí. Cuando Ujú. provoca el sangrado, me internaron por el sangrado y me llevan al escane. Y cuando me llevan a hacerme un escane, el sangrado ya ellos lo pararon, lo controlaron, todo estaba bien. Me dicen, vamos a parar el anticoagulante porque tú no tienes nada en los pulmones, no hay nada, tus pulmones están totalmente limpios. Limpio. Gloria a Dios. Hay personas que duran años bregando con esos coágulos, con esa embolia, y yo me Ujú. tardé un mes. En un mes, él me dijo: "En un mes, Un mes cuando tú bastó. vayas al médico,
Cuando tú vuelvas al médico, tú vas a ver la respuesta. Cuando tú vuelvas, ellos te van a hacer el escáner y tú vas a ver la respuesta, y duró un mes. Sí, Yo nada más wow, duré un mes bebiendo anticoagulante y me lo pararon. Y yo, Señor, gracias, porque era vida, pero el Señor obró en sí, mí. gloria a Dios. No tuve que beber ese medicamento a vida, porque limpió todo. Él puso nuevo todo. Él me puso un corazón nuevo. Él me puso todo nuevo. Y yo pude y puedo testificar de eso, porque yo veía cómo me operaban. Yo veía que el Señor me operaba y ponía todo nuevo en mí. Todo nuevo lo puso Él en mí. Y todo eso Dios lo hace para Él glorificarse, porque aunque el enemigo quizá te ataque, aunque el enemigo quiera quizás menguar tu fe, tú sepas que tú tienes un Dios responsable y un Dios que lo venció a Él. Y un Jesús que lo venció a Él en la cruz del Calvario, donde se le dio toda Amén. potestad a Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, se le dio toda potestad a Él. Si tú te sientes bajo, si a veces tu fe mengua, quiero decirte que en Dios crece, porque Él aumenta, pero tú tienes que Amén. tener una relación estrecha con Dios, de no desmayar, de conocer y también aceptar lo que es la paternidad de Dios, de saber que Dios es el todo tuyo y te va a aumentar la fe en esos momentos difíciles y va a cambiar la historia, porque Dios es un Dios que restaura, que Gloria a renueva, Dios. un Así Dios es. que levanta, un Dios que vivifica, un Dios que sana y que sigue haciendo el milagro y prodigio, y un Dios que cambia la historia, que lo puedo decir en voz alta, que Él cambia historia como Él la cambió conmigo. Y hoy soy lo que soy gracias a Él, porque de lo vil y menospreciado, eso utiliza a Dios para Él glorificarse, mira, para Él levantar a otro. Y yo soy Sí. un testimonio viviente y andante, que cuando me paro a predicar, el Señor obra de una manera en especial, porque no hay mayor testimonio que el tuyo propio, del mayor Sí. testimonio de cómo Dios se glorifique en tu vida. Así es que si tú te sientes baja, hubo momentos que Jesús quizás se sintió bajo. Ujú. Fue en el momento en el cual él estaba orando en aquel monte, donde su lágrima, donde su sudor se convirtió en sangre. Y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero mejor que se haga su voluntad y no la mía. Y yo siempre me aferro de eso. Quizás tú le dices: Padre, ¿por qué? Yo quiero que tú pases de mí, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él siempre va a acudir a la voluntad de Él, que es buena, es agradable y es Y es perfecta. perfecta, así es. Es perfecta su voluntad. Así que refuérzate en Dios. Pídele al Señor que si tu fe mengua, que sea aumentada. Y de la única manera que tu fe mengua es cuando tú tienes un desliz de Dios, cuando tú comienzas a orar menos, cuando tú comienzas a buscarlo menos, ahí tu fe va menguando, porque ahí es donde tú comienzas a ver la sequedad. Ahí Ujú. te vas secando. Pero si tú estás fuerte en Dios, el enemigo no va a poder atacarte y tu fe va a seguir siempre de aumento. Si no, vamos a la historia de Job. ¿Qué pasó con Job? El enemigo no pudo entrar, pero ¿por qué no pudo entrar? Porque Job hacía lo correcto ante Dios, estaba estrecho con él, tenía una Ujú. relación íntima con él. Su prioridad era Dios, a pesar de sus bienes, su prioridad era Dios, Sí. antes que todo. Y el enemigo no pudo, por eso le dijo: ¿tú has visto a mi siervo Job? Oh, sí, pero es que tú lo tienes cubierto, tú lo tienes rodeado. ¿Cómo yo puedo entrar? No, no puedo entrar porque tú lo tienes cubierto, lo tienes rodeado. Y Dios tuvo que darle el permiso para poder atacar. A veces Dios permite que le da permiso para poder atacar, para Él probarte también, para saber qué tiene, para saber si tú permaneces. A veces tú quieres quizás cosas y tú dices: pero el Señor no me la da, pero Él no te la da, pero es probándote. Él te la va a dar a su Ujú. debido tiempo, a ver si tú todavía me vas a adorar, tú todavía vas a seguir plantada en mí, tú no vas a desmayar tu fe.
para ver Sí, si tú me quieres a mí o me amas a mí por lo que yo soy o por lo que yo te puedo dar o por lo que yo puedo hacer. Y yo así, siempre había amado a Dios, no por lo que Él me pueda dar, y siempre lo digo, y me conocen, no por lo que tú me puedas dar o lo que, por lo que tú puedas hacer, sino por lo quien tú eres en mí. Y cuando tú sabes quién es Dios en ti, todo marcha bien. Cuando tú sabes que Dios es el todo en tu vida, todo va a marchar bien. Todo así, Dios te va a glorificar bien porque ya tú lo quieres a Él y lo amas. A Él no por lo que Él te puede ofrecer, el no, el sí de Dios, sino por lo que Dios es. De tener una relación y eso es lo que Dios quiere con sus hijos, que tengamos una relación así con Él, que lo amemos por lo que Dios es, que lo amemos como definitivamente. Padre, que tú converses con Dios confiadamente, que tú converses con tu Abba Padre, que Él pueda conversar contigo, porque el velo ya se rasgó, ya no hay impedimento, ya Jesús vino a morir por nuestro pecado y a rasgar ese velo de impedimento hacia Dios. Ya Dios puede hablar contigo, ya tú puedes hablar con Él. Entonces no Ujú, hay impedimento para tú acercarte a Dios. Y la manera sí, más fuerte de tú permanecer tu fe y de que tú la tengas bien fortalecida es que tú no mengues en tu relación con Dios, sino que vaya de aumento, que aunque vea tu panorama, donde vea tus gris. escenarios distinto a lo que tú crees, tú sigas siempre mirando hacia arriba, donde está tu, con tu actor y consumidor de la fe. Así es, De definitivamente. que tú no mengues, de que tú no mengues por lo que te está pasando, sino sabiendo que Él tiene el control de todo. Y yo le digo, Padre, tú eres el que da la vida, el que quita la vida, tú El eres que el que hace quita, el que respirar, pone. el que pone, tú eres el que hace respirar, tú eres el que da el aire. O sea que cuando tú entiendes que Dios en todo, ya tú vives una vida totalmente distinta porque sabes que Dios es todo y que Dios lo permite todo y que todo lo que Él permite es por algo, de que tú dependes de Dios. No depende de lo que tú tienes o lo que tú posees, sino que tu dependencia totalmente es Es Dios. él. Y mi dependencia en todo es Dios. Es Sí, Dios, porque yo le dije, es que yo tengo que amarte a ti sobre todas las cosas. Y ese mandamiento y ese versículo totalmente es cumplido en mi vida, de amar a Dios sobre todas las cosas, porque a Él lo amo más que todo. A Él lo amén. amo más que a todo, más que lo material, más que mi familia, todo, porque tú tienes que tener amado a Él, más que el esposo, más que el hijo, más que todo, porque Él es quien suple todo. Todo eso es añadidura, dice su palabra, pero el Sí, primordial así es es. Él, todo es añadidura. Cuando tú comprendes que todo es añadidura y que Dios es el centro, ya, no hay nada, no hay nada que te detiene. Sí. ¿Y cuál tú podrías decirnos que ese secreto para poder permanecer con esa fe tan firme y tan fuerte que Dios te ha permitido de cultivar con el paso de los años? Ese secreto es su presencia. El secreto mío es la intimidad con Él, la intimidad con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice que hay algunas personas que conocen al Espíritu Santo de una manera quizá distinta, pero cuando el Espíritu Santo te dice, yo quiero ser tu amigo y tú eres te haces amigo del Espíritu Santo, de que tú te haces amigo de Él. Dice su palabra que no le llame siervo, sino que, que él le llamamos amigo, porque el amigo sabe que lo íntimo tuyo, él te Ujú. conoce y tú lo conoces a él. Cuando tú Amén. tienes un amigo, no hay secreto, sino que son amigos porque él te conoce como tú lo conoces a él. Cuando tú comienzas, el mayor secreto, cuando tú comienzas a conocer al Espíritu Santo y conocer a tu Abba Padre, no hay nada que te Sí, conmueve, no hay nada que te pueda mover ni sacar de donde Dios quiere centrarte. Y para mí lo más importante, y todo mismo la iglesia, y mismo lo llevo a llevarlo y conducirlo a esa intimidad con Él, que el secreto más hermoso es la intimidad con Él el Espíritu Santo. y con su Santo Definitiva. Espíritu. No una oración, porque a veces oramos y hay diferente oración, pero Ujú. intimar con Dios, intimar con tu Abba Padre es algo.
que te va a fortalecer siempre. Sí. Intimar, porque a veces oramos, sí, oramos a Él, hablamos con Él, pero intimar va basada más allá de que una oración, va más allá que una intercesión, porque tú estás intimando con tu papá, tú estás conociendo, ahí está tú y Él, tú no le estás pidiendo, Mm, tú no vienes por pedirle por alguien, sino que está tú y Él sentado. Y ahí Él te puede revelar sus planes, Él te puede revelar lo que Él quiere para ti. sí, Ya es una intimidad, intimar con Dios es lo más hermoso y lo más bello que nosotros podemos tener. Y cuando tú intimidas con Dios, es donde tú te fortaleces todo, tu fe, tu expectativa cambia, es donde tú dices, ahora yo no quiero mi voluntad, sino que voy caminando conforme a la voluntad de Él, porque voy sí, siguiendo los pasos de papá. Intimar con Dios y la paternidad de Dios. Intimar con su Santo Espíritu, que Él viene y te perfuma en ese cuando tú intimidas con Él, cuando tú oras con Él, cuando tú tienes esa conversación con Él, que Él viene y te perfuma, que Él viene y te hace sentir su presencia, que te hace ver que Él está ahí. Es una intimidación con Él. Intimidar con Él es lo más bello y lo más hermoso que un hijo puede tener con su papá. Intimida con el Espíritu Santo. Él es una persona. Él sí, siente, Él habla. A veces decimos, no, que Dios no le habla a todo el mundo. Sí, claro que sí. Él habla a sus hijos. Él se ujú, paseaba en el huerto del Edén con Adán y hablaba. Él bajaba. sí, Y ese velo se rasgó. Ahora ya hay tú puedes orar con Él y platicar con Él directamente. Sí, el Señor está ahí y Él se hace sentir. sí, La intimidad. definitivamente. Intimidad con Dios y saber que ya tú no vives, mi versículo, ya como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Ya mas no vive vivo yo. Cristo en mí. Y cuando no vivo yo, es que ya yo no me gobierno, es que ya yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, es que yo no voy a accionar como yo quiero accionar, sino que voy a accionar como Cristo ya vive en mí. Amén. Que yo estoy Así es. prestada, que ya yo tengo un Dios. Cuando tú sabes que es tu Dios y es tu dueño, ya tú sabes que tú le perteneces a alguien. Que no te pertenece a ti mismo, no, sino que le pertenece a Cristo. Y así soy yo, yo te pertenezco a ti y tú eres mi dueño y tú eres mi Señor y tú eres el que gobierna mi vida. Déjate Así gobernar es. por Dios, déjate gobernar por Dios, déjalo dirigir tu barca, tu timón, tu vida y todo va a ser distinto. Amén. Y pues, ¿cuál ha sido ese versículo de la Biblia que ha sido como ese estandarte, esa ancla, a lo largo de tu caminar con el Señor? A lo largo de mi caminar, el versículo favorito mío que lo he visto en todas mis ocasiones, amar a Dios sobre todas las cosas. Mm, Amar a Dios sobre todas las cosas. amén, De que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, todo marcha bien. Porque lo pone primero a Él, no en segundo lugar, ni en tercero, ni cuando te acuerdas o cuando ya tú no puedes más con la situación, sino que sí, lo pone primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo he vivido, lo he caminado y lo sigo aún viviendo. De que debo de amar a Dios sobre todas las cosas. amén, Este es el versículo que me tiene de pie siempre. Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque qué si lo amo a hermoso. Él, Ujú. puedo amar a otros. Porque si lo Así amo es, a Él, puedo tener misericordia por otros. Si lo amo a Él, puedo levantar a otros. Pero amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo lo amo a Él. Yo soy apasionada por Él y amo a Dios. Yo lo amén, amo porque he visto que Él mismo transformó mi vida y a pesar de que mismo vivía allá, siempre sentí ese apego por Dios, siempre sentí ese afecto por Dios y cuando lo conocí nadie me lo quita.
nadie me lo quita. Y yo le digo: "Padre, si alguna vez yo te voy a fallar o que algo pase, mira, antes que yo lo haga, llévame, porque yo quiero estar segura ahí contigo. Yo sí quiero andar Amén, por esas calles de oro, de oro y esos mar de cristal. Cualquier cosa, Señor, ya tú sabes, tú tienes el control de mi vida". Y es amar a no Dios me a deje perder. no, 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 no. Cuando tu Ay, prioridad no. es Dios, todo marcha bien. Tu Amén, prioridad es marcha. amén. Y ya, pues, a manera de cierre, sí me gustaría que les dé un consejito a esas personas que nos miran, ¿verdad? Y que puedan meditar y pensar cómo están llevando su vida y cómo Dios puede cambiar el rumbo de su vida de una manera increíble, como lo hizo contigo. Amén, gloria a Dios. Yo quiero darle un consejo a todas las personas, sí, que todos esos oyentes que van a escuchar y quizá al principio se van a sorprender, pero después que escuchen completo van a ver la gloria de Dios. Quiero decirle que pongan a Dios en primer lugar, que su prioridad sea Cristo, sea Dios, que lo busquen siempre mientras Él pueda ser hallado, de que su fe siempre esté plantada en Él y que no importando las circunstancias o situaciones que estén pasando, que siempre ponga a Jesús en la barca para que Él pueda hacer bonanza a todo lo que se levanta, a todo lo que quizás se le ponga en el camino, a toda circunstancia que le pueda venir en la vida. Ponga a Jesús en la barca porque Él es quien calla toda tempestad y Él es Amén, quien enmudece todo levantamiento. Él es el que enmudece todo levantamiento y que vengan a Cristo, que puedan conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, que puedan amén, venir a Cristo porque yo lo conocí y no lo dejo por nada ni por nadie. No lo dejo por nada ni por nadie, porque lo conocí a Él. Y cuando tú conozcas verdaderamente quién es Dios, tu vida va a cambiar. Él va a poder cambiar la historia que tú tienes, que quizás no es agradable a ti y quizás tú la ves mal. Él va a cambiar tu historia de maldición en bendición. De la amén, va a sacar de las tinieblas hacia la luz. Así es que ven a Cristo, porque Él es el único Dios que puede transformarlo todo y que se fortalezcan. Aquellos que tienen la fe quizás baja, corran a Cristo y digan, Señor, tú eres mi socorro, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Corran a Cristo, que su fe no mengue, sino sea aumentada en Cristo, porque Él se la va a aumentar. amén, Y ese proceso que tú estás pasando, no lo vea que es para muerte, sino verlo para que Dios se glorifique y para que tú puedas amén, entender en el proceso qué Dios te está quitando y qué es lo que Dios quiere añadir más en ti. No lo vea como mal, sino verlo como bien y como victoria que Dios va a hacer a través de ese proceso. Así que amén. Dios te bendiga y el Señor está contigo como poderoso gigante. Él te ama. Jesús te ama y Él Así no es, quiere que tú te pierdas, sino que todo vengamos a un arrepentimiento, como lo dice su palabra. Jesucristo te ama y tú lo puedes. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. así es. Amén. Muchísimas gracias, Pastora Giselle, por acompañarnos en Fe que Transforma. Ha sido un honor conocer su testimonio bastante impactante, pero poderoso para la gloria de Dios. Amén. Dios bendiga más. Para mí ha sido un placer. Le pido al Señor que siga expandiendo, que siga llegando a cada corazón y vida. Cada persona tiene su testimonio y es importante porque por el testimonio de uno va a venir, tu testimonio va a venir mucho a salvación y se van Así a es. poder identificar. Así que le agradezco al Señor, le agradezco a nuestra amada por invitarme a este canal, gloria al Ujú. Señor, y oro para que el Señor lo cubra y que siga expandiéndolo más y más a otras vidas y a otros corazones que lo necesitan. Así que para mí Amén. es un placer. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Amén. No olviden suscribirse, compartir y dar su like. Si ha sido de Amén. bendición para ti. Entonces será hasta la próxima. Bye. Bendiciones.